Cierra los ojos por un momento y respira profundo. Siente cómo el aire seco y cálido del desierto entra en tus pulmones, cargado con el aroma sutil de arena antigua y piedra calentada por el sol durante milenios. Ahora abre los ojos en tu mente y míralas. Allí están. Las 3 siluetas colosales emergen del horizonte, como si hubieran nacido del propio desierto, guardianes silenciosos que han desafiado al tiempo, al viento y a los hombres durante más de 4500 años. Las pirámides de Giza no son solo monumentos, son enigmas vivos. La más grande de ellas, la Gran Pirámide, se alza con una precisión que aún hoy hace dudar a los ingenieros modernos. Sus 4 lados alineados casi perfectamente con los puntos cardinales, con un error de apenas 3 minutos de arco. Algo que, sin telescopios ni GPS, los antiguos egipcios lograron con una exactitud casi sobrenatural. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado? Imagina la escena al atardecer. El sol se hunde lentamente tras el horizonte, tiñendo la arena de un naranja profundo, casi rojizo, mientras las sombras de las pirámides se alargan como dedos negros sobre la meseta. El viento susurra entre las piedras, un sonido bajo y constante, como si las propias rocas respiraran. En la distancia, el Nilo, aquella arteria de vida que dio origen a todo, murmura su canción eterna, trayendo humedad y fertilidad a una tierra que, sin él, sería solo polvo y silencio. Pero estas pirámides no fueron construidas para ser admiradas por turistas de un futuro lejano. Fueron erigidas como portales, como escaleras hacia el más allá, como la última morada de un faraón que se consideraba Dios viviente, Khufu, conocido por los griegos como Keops. Él no quería una tumba común, quería algo que tocara las estrellas, algo que asegurara que su Ka, su esencia eterna, ascendiera al cielo y se uniera a Ra, el dios sol, cada amanecer. Y así nació la Gran Pirámide, no solo una estructura de piedra, sino un monumento al deseo humano de trascender la muerte. Sin embargo, hay algo que siempre ha quedado oculto bajo capas de arena y tiempo. Un secreto que los antiguos egipcios guardaron celosamente, que los saqueadores nunca encontraron, que los exploradores del siglo XIX solo intuyeron y que, incluso hoy, con escáneres de rayos cósmicos y robots diminutos, seguimos sin comprender del todo. Ese secreto no está solo en lo que hay dentro de las cámaras conocidas. Está en por qué se construyó así, en por qué se alineó con tal precisión, en por qué, después de esta pirámide colosal, las siguientes se hicieron más pequeñas y humildes, como si algo se hubiera roto en el corazón mismo del antiguo reino. Mientras el cielo se oscurece y las primeras estrellas comienzan a brillar sobre Giza, la Gran Pirámide parece cobrar vida propia. Su cima, que una vez estuvo cubierta de piedra caliza blanca y brillante, tan reflectante que se veía desde cientos de kilómetros, ahora desnuda, apunta directamente al firmamento. Algunos dicen que en su origen era como un faro de luz divina. Otros, que era un observatorio cósmico. Y hay quienes susurran que guarda conocimientos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia. Si tan solo supiéramos dónde mirar. Respira otra vez. Siente el peso de los siglos sobre ti. Este no es solo un relato de piedras apiladas. Es el comienzo de un viaje lento, profundo, a través del misterio más grande que la humanidad ha dejado en la Tierra. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te llevará aún más adentro, a los orígenes divinos de Khufu, a los barcos que trajeron millones de toneladas de piedra por un Nilo que ya no existe en el mismo lugar,
y a los secretos que la arena aún se niega a revelar del todo. Y ahora sigamos. Khufu, el faraón que soñó con tocar el cielo. En los anales del antiguo Egipto, su nombre resuena como uno de los más poderosos de la cuarta dinastía, un gobernante cuyo reinado duró alrededor de 23 años, aunque algunos papiros antiguos sugieren que pudo haber sido incluso más largo. No era un hombre cualquiera, era la encarnación viva de Horus, el dios halcón, y al mismo tiempo hijo de Ra, el disco solar que cada día renacía en el horizonte oriental. Los egipcios no veían a sus faraones como simples reyes mortales. Eran dioses en la tierra, puentes entre el mundo de los vivos y el de los inmortales. Y Khufu llevó esa divinidad a su máxima expresión. Imagina su corte en Memphis, la antigua capital que bullía de vida junto al Nilo. Palacios de adobe blanco y piedra caliza, jardines irrigados por canales que traían el agua sagrada del río, sacerdotes entonando himnos al amanecer, mientras el sol naciente iluminaba los altares. Allí, en medio de esa opulencia controlada y ritualizada, Khufu decidió que su legado no sería una simple mastaba como las de sus antepasados. No, él quería algo que eclipsara todo lo anterior, algo que perdurara cuando su nombre ya no se pronunciara en voz alta. Así que convocó a los mejores arquitectos, astrónomos y visires del reino. Les habló de una montaña artificial que apuntara al cielo, una estructura tan perfecta que los dioses mismos la reconocerían como digna de su presencia. Pero no fue solo ambición personal. En la cosmovisión egipcia, la construcción de una pirámide era un acto cósmico. Cada piedra colocada era un paso más en el orden del universo, en el Ma'at, esa armonía divina que mantenía el mundo en equilibrio. Si el faraón no aseguraba su ascensión al más allá, el Ma'at se rompería, el Nilo podría dejar de inundarse, las cosechas fallarían, el caos regresaría. Por eso la Gran Pirámide no era solo una tumba, era una salvaguarda para todo Egipto. Era la garantía de que el ciclo solar continuaría, de que Ra seguiría renaciendo cada mañana. Los preparativos comenzaron años antes de que la primera piedra se colocara en la meseta de Giza. Khufu envió expediciones a lo largo del Nilo, a las canteras de Tura, al otro lado del río, para extraer la piedra caliza fina y blanca que cubriría el exterior y haría que la pirámide brillara como un espejo bajo el sol. A Asuán, cientos de kilómetros al sur, para traer el granito rojo, duro como el hierro, que formaría las cámaras internas y resistiría el peso de millones de toneladas. Barcos de papiro y madera de cedro surcaban el río en caravanas interminables, cargados hasta el borde. Imagina el espectáculo. Velas hinchadas por la brisa norteña, remeros cantando himnos rítmicos para mantener el compás. El agua del Nilo, reflejando el cielo azul y las orillas verdes de palmeras y campos de trigo. Mientras tanto, en la meseta misma, miles de trabajadores, campesinos que venían durante la estación de inundación, cuando los campos estaban bajo el agua y no había siembra, se organizaban en equipos con nombres orgullosos: los amigos de Khufu, los puros de corazón, los que soportan la carga del dios. No eran esclavos encadenados, como se creyó durante siglos, gracias a leyendas griegas y películas modernas. Eran hombres libres, bien alimentados con pan, cebollas, cerveza y carne de buey, raciones que los arqueólogos han encontrado en sus pueblos temporales cerca de Giza. Vivían en barrios organizados, con panaderías, cervecerías y hasta médicos. Todo estaba planificado con una precisión casi militar. Y en el centro de todo ello, el arquitecto principal, probablemente Gemiunu,
sobrino del propio Jufu, un hombre cuya estatua se encontró en Giza, sentado con serenidad, con los ojos fijos en un futuro que solo él podía ver. Fue él quien trazó los planos, quien calculó las alineaciones estelares, quien supervisó que cada bloque encajara con la exactitud de un reloj. Porque esta no era una obra improvisada, era el resultado de generaciones de conocimiento acumulado, matemáticas, geometría, astronomía, todo al servicio de un sueño divino. Khufu no vivió para ver terminada su pirámide, pocos faraones lo hicieron, pero en su mente ya estaba completa, ya brillaba bajo el sol eterno, ya había cumplido su propósito, elevar su Ka al reino de los dioses, asegurar que el Maat perdurara y dejar una marca en la tierra que nadie pudiera borrar. La meseta de Giza no fue elegida al azar. Se eleva a unos 30 metros sobre el valle del Nilo, un plató rocoso de caliza natural que ofrecía una base sólida, casi inquebrantable, para soportar el peso colosal de la pirámide. En aquellos tiempos, el Nilo fluía mucho más cerca. Un brazo del río llegaba casi hasta el pie de la meseta, permitiendo que los barcos descargaran directamente las piedras, sin necesidad de arrastrarlas kilómetros tierra adentro. Hoy, ese brazo está seco, enterrado bajo siglos de arena y sedimentos, pero los arqueólogos lo han redescubierto gracias a imágenes de satélite y excavaciones recientes. Imagina el bullicio, muelles improvisados de madera y papiro, gritos de capataces coordinando la descarga, el olor a río mezclado con polvo de piedra, el sol reflejándose en el agua, mientras cientos de hombres corrían de un lado a otro. La piedra caliza local, extraída de canteras a solo unos cientos de metros al sur, formaba el núcleo de la pirámide, bloques más toscos, pero resistentes. Cada uno pesaba en promedio 2,5 toneladas, aunque algunos de los inferiores llegaban a 15. Los trabajadores los cortaban con herramientas de cobre endurecido y dolerita, golpeando con precisión milimétrica para que encajaran casi sin mortero. El exterior, sin embargo, era otra historia. La capa de revestimiento provenía de Tura, al otro lado del Nilo. Esa caliza era de un blanco puro, casi cegador bajo el sol, pulida hasta brillar como mármol. Cuando la pirámide estaba terminada, no parecía una masa gris de bloques. Era un faro luminoso, visible desde Menfis y más allá, un símbolo vivo de la eternidad del faraón y del Maat que protegía. Pero el material más impresionante estaba reservado para el interior, el granito rojo de Asuán. Traerlo era una hazaña en sí misma. Asuán quedaba a más de 800 kilómetros río arriba, en la frontera sur del reino. Allí, en canteras donde el granito afloraba como venas duras en la tierra, equipos especializados lo extraían con cuñas de madera que se hinchaban con agua para romper la roca en bloques perfectos. Luego, los cargaban en barcazas enormes durante la crecida anual, cuando el Nilo se volvía navegable para pesos imposibles en otras estaciones. El viaje duraba semanas, río abajo con la corriente a favor, remeros y velas trabajando en armonía, paradas en puertos intermedios para reabastecerse. Al llegar a Giza, los bloques se descargaban y se arrastraban por rampas temporales hasta su posición exacta en las cámaras reales. Cada detalle estaba calculado. El granito no solo era decorativo, era estructural. Las paredes de la cámara del rey, por ejemplo, están hechas de bloques de granito de hasta 70 toneladas cada uno. ¿Cómo los subieron a casi 50 metros de altura? Los ingenieros egipcios usaron rampas que se construían y desmontaban progresivamente, o tal vez rampas internas en espiral dentro de la pirámide misma, una teoría que gana fuerza con los últimos descubrimientos.
Lo cierto es que lograron colocarlos con una precisión que permite pasar un papel entre las juntas en algunos puntos. No había margen para error. Un bloque mal colocado podía desestabilizar toda la estructura. Mientras tanto, el paisaje alrededor cambiaba día a día. Donde antes había solo desierto y roca desnuda, ahora surgían pueblos de trabajadores, caminos empedrados, almacenes de provisiones, incluso un puerto temporal que conectaba directamente con el Nilo. Todo giraba en torno a la pirámide. Era el centro de un esfuerzo nacional, un proyecto que unía al reino bajo un propósito común. Khufu, desde su palacio en Memphis, recibía informes diarios. Probablemente nunca pisó la meseta durante la construcción. Los faraones no solían ensuciarse las manos, pero su presencia se sentía en cada orden, en cada piedra colocada en su nombre. La gran pirámide crecía capa a capa, como un ser vivo que tomaba forma. Y con cada nivel que ascendía, el sueño de Khufu se hacía más real. Una montaña hecha por manos humanas, apuntando al cielo, lista para llevar su Ka a la inmortalidad. La construcción de la Gran Pirámide no fue un milagro divino ni una intervención extraterrestre, como algunas teorías modernas sugieren. Fue el resultado de una ingeniería brillante, paciencia infinita y una fuerza laboral organizada como pocas en la historia antigua. El gran secreto está en cómo movieron y colocaron esos millones de bloques, más de 2,5 millones en total, con herramientas de cobre, madera y cuerda, sin ruedas ni poleas complejas como las conocemos hoy. Uno de los métodos más aceptados hoy por los arqueólogos es el uso de trineos sobre arena humedecida. Experimentos modernos lo han demostrado. Si mojas la arena justo delante del trineo, la fricción se reduce drásticamente, hasta un 50%. El agua hace que los granos de arena se unan temporalmente, creando una superficie más dura y resbaladiza. Imagina filas de hombres tirando de cuerdas gruesas de papiro trenzado, cantando ritmos para sincronizar el esfuerzo, mientras otros vierten agua de jarras de arcilla delante del trineo cargado con un bloque de 2 toneladas. El sonido sería constante, el crujido de la madera, el roce de la piedra sobre la arena mojada, los gritos de aliento de los capataces. Día tras día, capa tras capa, el trineo subía por rampas que se construían progresivamente. ¿Y cómo eran esas rampas? Aquí hay debate entre expertos, pero la teoría más sólida es una combinación. Rampas rectas desde el exterior en los niveles inferiores, que se convertían en rampas en zigzag o envolventes alrededor de la pirámide a medida que subía. Algunas evidencias apuntan incluso a rampas internas, pasadizos dentro de la estructura que se usaban para subir bloques y luego se rellenaban. Lo fascinante es que las rampas mismas se construían con los mismos materiales que sobraban de la pirámide: adobe, caliza triturada, arena compactada. Cuando terminaban, simplemente las desmontaban o las incorporaban al paisaje. En los niveles superiores, donde el peso era menor, pero la altura mayor, probablemente usaban palancas de madera y contrapesos. Bloques más pequeños se izaban con cuerdas y rodillos de madera, troncos que actuaban como ruedas primitivas. Todo requería una coordinación perfecta. Un equipo de 20 hombres por trineo en los bloques grandes, turnos de rotación para evitar el agotamiento y un sistema de abastecimiento que traía comida y agua desde el Nilo. Los restos de los pueblos de trabajadores muestran que comían bien: huesos de buey, pescado del río, dátiles, higos, y que había atención médica, esqueletos con fracturas curadas correctamente. Pero no todo era esfuerzo físico.
había un componente casi espiritual. Los egipcios creían que cada piedra colocada era una ofrenda al Maat, al orden divino. Los capataces no solo dirigían, invocaban protección de los dioses. Pequeños altares se erigían en la meseta y los trabajadores realizaban rituales antes de empezar el día. La construcción era un acto sagrado, no solo un proyecto de ingeniería. Por eso avanzaba con una eficiencia asombrosa. Se estima que colocaban un bloque cada 2 o 3 minutos durante las horas de trabajo. Con el tiempo, la pirámide crecía visible desde lejos. Los barcos que llegaban al puerto temporal veían cómo la silueta cambiaba mes a mes. Los que trabajaban en ella sentían orgullo. Estaban construyendo algo que duraría más que sus vidas, más que las dinastías, algo que el tiempo respetaría. Y en el centro de todo, el arquitecto Emiunu supervisaba, ajustando planos, corrigiendo alineaciones con cuerdas y plomadas, asegurándose de que cada nivel fuera perfecto antes de pasar al siguiente. La gran pirámide no se construyó de golpe. Se levantó con paciencia, precisión y fe. Y mientras subía hacia el cielo, el sueño de Khufu se hacía tangible, piedra a piedra, bajo el sol implacable del desierto. La Gran Pirámide no solo es una maravilla de ingeniería humana, es también un instrumento cósmico, un reloj de piedra alineado con el universo de una forma que sigue asombrando a astrónomos y matemáticos modernos. Sus 4 lados están orientados a los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, con un error promedio de solo 3 minutos de arco, es decir, menos de 0,05 grados. Para ponerlo en perspectiva, sin brújulas magnéticas ni satélites, los egipcios lograron una precisión que hoy requeriría tecnología avanzada. ¿Cómo lo hicieron? La respuesta está en el cielo nocturno que observaban con atención obsesiva. Los antiguos egipcios eran maestros astrónomos. Usaban estrellas como referencia para marcar el tiempo, las estaciones y los rituales religiosos. Una de las claves fue la estrella polar de su época. Hace 4.500 años, la estrella que ocupaba el polo norte celeste no era la actual Polaris, sino Tubán, en la constelación del Dragón. Tubán era visible desde Giza y servía como punto fijo, casi perfecto. Los constructores probablemente usaron un método simple, pero genial. Observaban cuándo Tubán culminaba exactamente al norte, en su punto más alto en el cielo, y trazaban una línea recta desde ese punto hacia el horizonte. Esa línea definía el eje norte-sur de la pirámide. Luego, con cuerdas y plomadas, extendían los otros lados a 90 grados exactos, creando un cuadrado casi perfecto. Pero la precisión va más allá de la orientación cardinal. La pendiente de las caras de la Gran Pirámide es de 51 grados y 50 minutos aproximadamente. Ese ángulo no es casual. Genera proporciones matemáticas que conectan con conocimientos que los egipcios dominaban. Por ejemplo, si divides el perímetro de la base entre el doble de la altura, obtienes un valor muy cercano a pi, 3,14159. Y si divides la altura por la mitad del lado de la base, obtienes una aproximación al número áureo, 1,618. ¿Sabían ellos de pi y del áureo? Los matemáticos egipcios usaban fracciones y proporciones prácticas, pero estas coincidencias sugieren un entendimiento profundo de la geometría sagrada, quizás heredado de observaciones astronómicas acumuladas durante siglos. Dentro de la pirámide, los conductos de ventilación, o conductos estelares, como los llaman algunos egiptólogos, apuntan directamente a estrellas importantes para la religión egipcia. El conducto sur de la cámara del rey
apunta a la constelación de Orión, asociada con Osiris, dios de la resurrección, mientras que el norte apunta a la zona de Tuban. En la cámara de la reina, los conductos miran hacia Sirio, estrella de Isis, y otra estrella del cinturón de Orión. La idea era que el Ka del faraón, al salir del cuerpo momificado, pudiera seguir esos caminos estelares hacia el más allá, uniéndose a los dioses inmortales. No eran simples respiraderos, eran pasadizos simbólicos para el alma. Imagina la noche en la meseta de Giza durante la construcción. Miles de antorchas parpadeando alrededor de la estructura creciente, trabajadores descansando después de un día agotador y un pequeño grupo de sacerdotes astrónomos en la cima parcial de la pirámide, midiendo con cuerdas y miras de madera el movimiento de las estrellas. El silencio del desierto roto solo por el viento y algún canto ritual. Cada alineación era verificada una y otra vez. Si una estrella no pasaba exactamente por el punto deseado, ajustaban el plano entero. Era un acto de devoción tan preciso como cualquier cálculo moderno. Esta conexión con el cosmos no era exclusiva de Khufu, era parte de la tradición egipcia. Pero en la Gran Pirámide alcanzó su máximo esplendor. Era un templo al tiempo, al ciclo eterno del sol y las estrellas, y al renacimiento diario del universo. Mientras la pirámide se elevaba, no solo crecía una tumba, crecía un monumento que sincronizaba la tierra con el cielo, asegurando que el Ma'at, el orden divino, se mantuviera intacto por toda la eternidad. Entrar en la Gran Pirámide es como adentrarse en el corazón de un secreto milenario. El acceso principal, hoy en día una entrada forzada, hecha por el califa Al-Ma'mún en el siglo IX, se abre en la cara norte, a unos 15 metros sobre el nivel del suelo. Originalmente la entrada verdadera estaba más arriba, oculta bajo el revestimiento blanco que cubría toda la estructura y protegida por una losa giratoria tan perfecta que se confundía con el resto de la fachada. Esa losa ya no existe, pero su mecanismo demuestra la maestría de los constructores. Un sistema de contrapesos y pivotes que permitía abrirla solo desde dentro o con conocimiento preciso. Desde la entrada, un pasadizo descendente se hunde en la roca a un ángulo de 26 grados, bajando casi 30 metros hasta una cámara subterránea inacabada. Esta cámara, tallada directamente en la piedra madre de la meseta, parece abandonada a medio camino. Paredes irregulares, suelo sin pulir, como si los constructores hubieran cambiado de planes en el último momento. Algunos creen que era un almacén temporal o una cámara simbólica del inframundo. Otros piensan que simplemente no la necesitaron. Lo que sí es claro es que el verdadero corazón de la pirámide está más arriba. Subiendo por el pasadizo ascendente, un túnel angosto y empinado de apenas 1 metro de ancho y alto, se llega a un punto clave, la Gran Galería. Este corredor es una de las maravillas arquitectónicas más impresionantes del mundo antiguo. Mide 47 metros de largo, 8,6 metros de alto y se estrecha progresivamente hacia arriba, con las paredes inclinadas en cornisas que forman un falso techo. El suelo es liso, las paredes de piedra caliza pulida reflejan la luz de las antorchas que usaban los constructores. Al caminar por ella, el eco de los pasos se amplifica, creando una sensación de grandeza y aislamiento al mismo tiempo. La Gran Galería no era solo un pasillo, probablemente servía como rampa ceremonial o espacio para rituales antes de entrar en las cámaras reales. Al final de la galería, un corto pasadizo horizontal lleva a la cámara del rey.
Esta habitación es austera pero imponente. 10,5 metros de largo, 5,2 de ancho y 5,8 de alto, construida enteramente con bloques de granito rojo de Asuán. Las paredes, el techo y el suelo son de una precisión casi quirúrgica. En el centro, un sarcófago rectangular de granito, sin tapa ni inscripciones, vacío. Nunca se encontró la momia de Khufu, ni ningún tesoro. Fue saqueada en la antigüedad. O nunca se colocó allí el cuerpo, porque el faraón cambió de planes o porque la pirámide era más simbólica que literal. El sarcófago es demasiado grande para haber entrado por los pasadizos actuales. Debieron colocarlo durante la construcción, antes de cerrar las cámaras superiores. Encima de la cámara del rey, 5 cámaras de alivio, grandes huecos con techos de granito en forma de V, distribuyen el peso de las millones de toneladas superiores, evitando que el techo colapse. Son como amortiguadores de piedra, una solución de ingeniería tan avanzada que se usó siglos después en otras construcciones. Y en las paredes de la cámara del rey, pequeñas marcas de canteros, jeroglíficos rojos, con nombres de equipos de trabajo, confirman que todo fue hecho por manos humanas organizadas bajo el nombre de Khufu. La cámara de la reina, más abajo y accesible por otro pasadizo desde la gran galería, es más pequeña y modesta. Sus conductos estelares apuntan a Sirio e Isis, y aunque nunca se usó como tumba, está inacabada. Algunos creen que era un espacio simbólico para la reina o para rituales de resurrección. Todo el interior está diseñado para guiar el Ka del faraón. Pasadizos que simulan el viaje del alma, cámaras que representan diferentes etapas del más allá y un silencio absoluto que invita a la contemplación eterna. Explorar estos espacios hoy, con linternas modernas y robots, sigue siendo sobrecogedor. El aire es pesado, cálido, casi vivo, como si el tiempo se hubiera detenido. Cada paso resuena con el eco de los constructores que hace 4.500 años colocaron la última piedra y sellaron el monumento. Y en medio de ese vacío, la pregunta persiste: ¿qué más hay oculto? ¿Qué secretos guardan aún estos pasadizos que la arena y el tiempo no han revelado? Pero la Gran Pirámide no ha terminado de hablar. Lo que los antiguos egipcios construyeron hace 4.500 años sigue revelando secretos en el siglo XXI, gracias a tecnologías que ni siquiera Khufu pudo imaginar. En 2017, un proyecto internacional llamado Scan Pyramids utilizó muones, partículas subatómicas que atraviesan la materia como rayos X gigantes, para escanear el interior sin tocar una sola piedra. El resultado fue impactante. Detectaron un gran vacío encima de la gran galería, una cavidad de al menos 30 metros de largo y desconocida hasta entonces. No es una cámara pequeña, es un espacio significativo, lo bastante grande como para albergar a algo importante, o quizás simplemente estructural. ¿Una cámara secreta? ¿Un pasillo oculto? ¿O solo un hueco diseñado para aliviar presión? Nadie lo sabe aún, porque no se ha excavado. El vacío está ahí, silencioso, esperando. En 2023, otro descubrimiento vino de un robot diminuto que exploró uno de los conductos estelares de la cámara de la reina. Encontró una pequeña puerta de piedra con 2 pomos de cobre. Una puerta que bloquea el conducto desde hace milenios. Detrás, ¿qué hay? Nadie ha podido abrirla sin dañar la estructura. Y en la misma pirámide, en la cara norte, un corredor oculto de 9 metros de largo fue detectado en 2023 con endoscopios y rayos cósmicos. Es un pasadizo que nadie conocía,
que parece conectar con zonas internas no exploradas. Cada nuevo hallazgo plantea la misma pregunta: ¿cuánto más hay escondido bajo esa capa de piedra que parece inmutable? Estos descubrimientos no son anécdotas, cambian nuestra visión del monumento. Durante siglos pensamos que la Gran Pirámide era solo una tumba, pero ahora sabemos que su diseño es más complejo de lo que creíamos. El gran vacío sobre la galería sugiere que los constructores planearon espacios que nunca usaron o que ocultaron deliberadamente. Las puertas selladas y corredores desconocidos indican que quizás haya niveles o secciones que ni los saqueadores antiguos ni los exploradores del siglo XIX tocaron. Y lo más intrigante, estos vacíos y pasadizos parecen alinearse con patrones geométricos y astronómicos que coinciden con las alineaciones estelares originales. ¿Casualidad? ¿O un diseño intencional que aún no comprendemos del todo? Imagina a los científicos actuales frente a la pirámide, con equipos de detección y computadoras procesando datos en tiempo real. Mientras el sol se pone sobre Giza, los monitores muestran sombras invisibles para el ojo humano, cavidades, anomalías, ecos de estructuras internas. El desierto está en silencio, pero la tecnología está escuchando, y cada respuesta genera nuevas preguntas. ¿Guardan estos espacios tesoros perdidos, textos antiguos, o simplemente más evidencia de que los egipcios sabían cosas sobre geometría, astronomía y construcción que hemos redescubierto apenas en los últimos 100 años? Lo cierto es que la Gran Pirámide no es un fósil del pasado, es un enigma vivo. Cada vez que la tecnología avanza, ella responde con un secreto nuevo, recordándonos que no hemos terminado de entenderla. Y mientras los rayos cósmicos siguen penetrando sus piedras, el monumento sigue susurrando: hay más aquí de lo que crees, mucho más. Al este de las 3 pirámides principales, mirando hacia el horizonte donde el sol nace cada mañana, yace otra maravilla que completa el complejo de Giza, la Gran Esfinge. Con cuerpo de león y cabeza humana, probablemente la del faraón Khafre, hijo de Khufu. Mide 73 metros de largo y 20 de alto, tallada directamente en la roca caliza de la meseta. No es una escultura añadida, es parte del paisaje mismo, excavada del suelo natural, como si la tierra hubiera decidido revelar su propia forma divina. La Esfinge no fue construida al mismo tiempo que la Gran Pirámide, pero forma parte inseparable del diseño sagrado del lugar. Su mirada fija al este, alineada con el equinoccio de primavera y otoño, sugiere que era un guardián solar, un símbolo de la fuerza del león, combinada con la inteligencia humana, protegiendo el complejo funerario de los vivos y de los espíritus. En la mitología egipcia, las esfinges eran protectoras de entradas sagradas, guardianas que planteaban enigmas a quien quisiera pasar. Aunque no hay evidencia de que esta en particular tuviera un riddle literal, como en la leyenda griega de Edipo, su presencia impone respeto y misterio. Durante siglos, la esfinge estuvo enterrada hasta el cuello en arena. Solo la cabeza sobresalía del desierto, como un rostro flotante en el mar de dunas. Fue desenterrada varias veces por Tutmosis IV en el siglo XV a.C., quien colocó una estela entre sus patas contando un sueño en el que la esfinge le prometía el trono si la liberaba de la arena. Y luego, en épocas romanas y modernas. Hoy, erosionada por el viento, la sal y la contaminación, su nariz está rota, probablemente por un cañonazo mameluco en el siglo XIV, pero su expresión serena permanece intacta, como si supiera secretos que nunca revelará. ¿Quién la construyó exactamente?
La cabeza parece ser de Cafre. Su rostro coincide con estatuas del faraón. Pero el cuerpo de león podría ser más antiguo. Algunos geólogos han detectado patrones de erosión por agua en el cuerpo, lluvia fuerte, no solo viento, lo que sugeriría que la esfinge podría datar de un periodo mucho más húmedo, quizás miles de años antes de la Cuarta Dinastía. Esta teoría, aunque controvertida, plantea una pregunta fascinante. ¿Era la esfinge un monumento preexistente que los constructores de Khufu y Khafre incorporaron a su complejo? ¿O fue tallada completamente en su época y la erosión tiene otra explicación? Dentro del complejo, la esfinge está conectada a la pirámide de Khafre por una calzada ceremonial y un templo del valle. En su base, entre las patas delanteras, hay una estela de granito que habla de restauraciones antiguas y del poder divino del faraón. Pero lo más intrigante son las cámaras y túneles debajo de ella. Excavaciones han encontrado pasadizos y huecos naturales en la roca, algunos sellados desde hace milenios. En los años 90, exploraciones con robots detectaron anomalías bajo las patas, cavidades que podrían ser cámaras o simplemente fisuras naturales. Hasta ahora, nada se ha abierto al público, pero la posibilidad de que la esfinge guarde algo oculto sigue viva. Al atardecer, cuando el sol ilumina su rostro desde el oeste, la esfinge parece cobrar vida. La luz juega en sus ojos vacíos, las sombras alargan su cuerpo leonino y el desierto alrededor se tiñe de oro y púrpura. Es un guardián silencioso que ha visto salir y ponerse el sol miles de veces, testigo de imperios que nacieron y cayeron. Mientras las pirámides se alzan detrás como montañas eternas, la esfinge permanece agachada, vigilante, como si esperara el momento en que el enigma que representa finalmente se resuelva. O quizás, como si supiera que algunos enigmas están hechos para perdurar. Las pirámides y la esfinge no solo son monumentos de piedra, son también lienzos donde los antiguos egipcios y las generaciones posteriores tejieron mitos que han perdurado hasta nuestros días. Algunos de estos relatos nacieron de la propia cultura faraónica. Otros surgieron siglos después, alimentados por el misterio que rodea a Giza. Pero todos comparten un hilo común: la idea de que perturbar el descanso eterno de los dioses reyes trae consecuencias. En el antiguo Egipto, las maldiciones no eran leyendas de terror, eran protecciones reales inscritas en tumbas y monumentos. Las paredes de muchas pirámides y mastabas contienen advertencias jeroglíficas. Quien entre aquí con malas intenciones, que el cocodrilo lo devore, que el fuego lo queme, que el cielo caiga sobre él. Estas fórmulas no eran solo palabras, formaban parte de la magia Heka, el poder divino que los egipcios creían que podía actuar en el mundo físico. La Gran Pirámide, aunque no tiene inscripciones tan explícitas en su interior, quizás porque su diseño era más simbólico que funerario directo, estaba protegida por su mera grandeza y por rituales realizados durante la construcción. Sacerdotes sellaban el monumento con hechizos para que solo el Ka de Khufu pudiera transitar libremente. La maldición más famosa asociada a Giza surgió mucho después. La maldición de los faraones, popularizada en el siglo XX con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Pero sus raíces están en Giza. Cuando Howard Carter y Lord Carnarvon excavaron en el Valle de los Reyes en 1922, una inscripción en la tumba de Tut decía: «La muerte golpeará con sus alas a quien perturbe el descanso del faraón». Carnarvon murió meses después de una infección, y la prensa sensacionalista conectó los puntos.
maldición activa. Aunque los egiptólogos explican estas muertes por causas naturales, hongos tóxicos en tumbas selladas, bacterias o simple coincidencia, el mito persiste. Y en Giza, relatos similares han circulado desde la antigüedad. Exploradores árabes medievales hablaban de genios guardianes que protegían las pirámides, de arenas movedizas que tragaban a los intrusos, de voces que susurraban advertencias en la noche. Más allá de las maldiciones, hay leyendas que elevan las pirámides a algo casi sobrenatural. Algunos textos árabes medievales describen la Gran Pirámide como un repositorio de conocimiento perdido. Libros de sabiduría, mapas de estrellas, remedios contra plagas, incluso armas de fuego primitivo. El califa Al-Mamún, según la tradición, entró en 820 después de Cristo buscando tesoros y conocimiento hermético. Encontró solo un sarcófago vacío, pero la leyenda dice que sus hombres descubrieron pasadizos secretos que luego sellaron. Otras historias hablan de la Esfinge como un ser vivo que despierta en ciertos equinoccios para juzgar a la humanidad. En la era moderna, estas leyendas se entretejen con teorías alternativas, que las pirámides eran generadores de energía, observatorios para predecir catástrofes o incluso construidas por civilizaciones anteriores a los egipcios. Aunque la arqueología oficial las descarta, el hecho de que la Gran Pirámide siga revelando vacíos y anomalías mantiene viva la especulación. Cada descubrimiento moderno alimenta el mito. Si hay cámaras ocultas, ¿qué guardan? ¿Textos prohibidos? ¿Artefactos? ¿O simplemente más silencio? Lo que sí es innegable es el poder duradero de estos relatos. Las pirámides no necesitan maldiciones literales para protegerse. Su mera presencia impone respeto. El desierto las ha cubierto y desenterrado una y otra vez, pero ellas permanecen inmutables. Y mientras el viento arrastra arena sobre sus piedras, las leyendas siguen tejiéndose, susurros de maldiciones, promesas de conocimiento perdido, ecos de dioses que aún vigilan desde lo alto. Algunos secretos están hechos para ser descubiertos, otros para que sigamos preguntándonos en la oscuridad. La Gran Pirámide no surgió en el vacío. Fue el pináculo de un período de esplendor conocido como el Antiguo Reino, una era de estabilidad, riqueza y poder centralizado que duró aproximadamente del 2686 al 2181 a.C. Durante esta dinastía, Egipto era un estado unificado, con Menfis como capital administrativa y religiosa, y el faraón como eje absoluto de la sociedad. La construcción de monumentos colosales como las pirámides de Giza fue posible precisamente porque el reino había alcanzado un nivel de organización y prosperidad sin precedentes. El Nilo era la clave de todo. Cada año, durante la inundación, de julio a octubre, el río depositaba limo fértil en los campos, permitiendo 2 o 3 cosechas anuales de trigo, cebada, lino y frutas. Esta abundancia agrícola generaba excedentes que se almacenaban en graneros estatales y se redistribuían, parte para el faraón y su corte, parte para los templos y parte para sostener a los miles de trabajadores que construían los monumentos reales. El sistema de irrigación, canales, diques y cuencas, estaba tan bien mantenido que las hambrunas eran raras en comparación con otros pueblos antiguos. El comercio florecía. Egipto exportaba oro del Nubia, cobre del Sinaí, madera de cedro del Líbano, incienso de Punt y piedras preciosas de desiertos lejanos. A cambio, recibía bienes de lujo que adornaban palacios y templos. La burocracia era eficiente. Escribas registraban
cada grano, cada bloque de piedra, cada envío de barcos. El visir, el primer ministro del faraón, supervisaba todo, desde la justicia hasta la construcción. En tiempos de Khufu, el Estado era tan fuerte que podía movilizar recursos humanos y materiales a una escala que hoy nos parece casi imposible. La sociedad estaba jerarquizada, pero no rígida como en épocas posteriores. Los campesinos trabajaban la tierra la mayor parte del año, pero durante la inundación, cuando los campos estaban inundados y no había labor agrícola, se convertían en mano de obra estatal. Eran pagados con raciones generosas, vivían en pueblos organizados cerca de las obras y regresaban a sus hogares cuando la crecida bajaba. Este sistema no solo evitaba el hambre en invierno, creaba un sentido de unidad nacional. Todos contribuían al legado del faraón dios. La religión reforzaba esta cohesión. Ra, el dios Sol, era el protector supremo y el faraón su hijo terrenal. Construir una pirámide no era vanidad, era un acto religioso que aseguraba la continuidad del ciclo solar y la fertilidad del Nilo. Los templos solares asociados a las pirámides, como el de Userkaf o Niuserre, recibían ofrendas diarias y mantenían sacerdotes permanentes. La prosperidad del antiguo reino se medía no solo en oro, sino en la capacidad de honrar a los dioses con monumentos eternos. Bajo Khufu, Khafre y Menkaure, los tres constructores de las grandes pirámides de Giza, Egipto alcanzó su cenit. Las ciudades bullían de artesanos, escultores, joyeros y escribas. La literatura florecía con textos de sabiduría y himnos. La medicina avanzaba, con conocimientos de cirugía y farmacología que se transmitían oralmente y por escrito. Era una civilización en su apogeo, ordenada, próspera, confiada en su destino divino. Pero todo auge lleva en sí la semilla de su declive. La misma centralización que permitió construir las pirámides concentraba tanto poder en el faraón y su corte que cualquier debilidad podía desestabilizar el sistema entero. Mientras las pirámides se elevaban hacia el cielo, el reino acumulaba tensiones que pronto se harían visibles. El antiguo reino, que había brillado con tanta intensidad bajo los constructores de Giza, comenzó a mostrar grietas hacia el final de la sexta dinastía, alrededor del 2200 antes de Cristo. Lo que antes era un estado centralizado y próspero empezó a desmoronarse bajo presiones internas y externas que nadie pudo prever del todo. Las pirámides más pequeñas y menos ambiciosas de los últimos faraones de la dinastía, como Pepi II, que reinó más de 90 años, son el primer indicio visible. El poder real ya no podía sostener proyectos colosales. La causa principal fue ambiental: cambios en el patrón de inundaciones del Nilo. Durante siglos, la crecida anual había sido predecible y abundante, depositando el limo fértil que sostenía la agricultura y los excedentes. Pero hacia el final del antiguo reino, evidencias paleoclimáticas, sedimentos del lago Moeris, anillos de árboles en el Sinaí, registros de niveles del Nilo, muestran que las inundaciones se volvieron irregulares y débiles. Sequías prolongadas redujeron el agua disponible, los campos se volvieron menos productivos y las cosechas fallaron en varios años consecutivos. Hambrunas que antes eran raras se convirtieron en realidad para muchas regiones. El Estado, tan dependiente del excedente agrícola para pagar a funcionarios, sacerdotes y trabajadores, se debilitó rápidamente. Sin grano suficiente para redistribuir, la lealtad de los nomarcas, gobernadores regionales, se erosionó. Estos nomarcas, que antes obedecían fielmente al faraón, empezaron a actuar con más autonomía.
construían sus propias tumbas elaboradas, acumulaban poder militar y económico local. La centralización que había permitido las grandes pirámides se fragmentó en feudos semi-independientes. A esto se sumaron problemas internos, corrupción en la corte, disputas sucesorias. Pepi II tuvo un reinado muy largo, pero sus sucesores fueron débiles, y el peso económico de mantener templos y burocracia. Los textos de la época, como las cartas de los muertos o inscripciones en tumbas provinciales, hablan de caos creciente. El Nilo no sube, el país está en miseria, los ricos lloran como los pobres. La pirámide de Pepi II en Saqqara es pequeña y mal construida comparada con Giza, un símbolo claro de que el reino ya no tenía recursos ni organización para repetir hazañas pasadas. El colapso final llegó con el primer período intermedio, 2181 a 2055 a.C., una era de división y anarquía. Egipto se partió en dos. El norte bajo influencia de nomarcas heracleopolitanos, el sur controlado por tebanos. Guerras locales, saqueos de tumbas reales, hambrunas documentadas en estelas como la de Anktifi. He dado pan al hambriento de mi gnomo. Las pirámides de Giza quedaron abandonadas, cubiertas poco a poco por arena, mientras el poder faraónico se reducía a un título vacío en muchas regiones. Sin embargo, incluso en el declive, el legado perduró. Los egipcios nunca olvidaron que su grandeza había sido posible gracias al Ma'at, el equilibrio que se rompió cuando el Nilo falló y el faraón perdió su conexión divina con los dioses. Las lecciones de este colapso se transmitieron a dinastías posteriores. El Medio Reino reconstruyó el Estado con más descentralización y énfasis en la justicia social. Pero Giza quedó como un recordatorio silencioso. Los imperios más poderosos pueden caer cuando el orden natural y humano se desequilibra. Aunque el antiguo reino cayó y las pirámides quedaron cubiertas por la arena durante siglos, su legado nunca desapareció del todo. Desde la antigüedad hasta hoy, Giza ha atraído a exploradores, saqueadores, eruditos y soñadores que han intentado descifrar su mensaje eterno. Cada época ha visto en ellas algo diferente. Un tesoro oculto, un símbolo de poder divino, una prueba de conocimientos perdidos o simplemente una maravilla que desafía la comprensión humana. En la antigüedad, los griegos y romanos ya las admiraban como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Heródoto, en el siglo V a.C., las describió con asombro y exageraciones. Calculó mal el número de trabajadores y el tiempo de construcción, pero capturó el impacto que producían. Los árabes medievales las veían como depósitos de sabiduría. Al-Mamun entró en la Gran Pirámide buscando libros antiguos y tesoros, y aunque solo encontró un sarcófago vacío, la leyenda de su expedición alimentó mitos durante siglos. En la era moderna, la egiptología nació con Napoleón y su expedición de 1798, que trajo dibujantes y científicos para documentar Giza con precisión. Luego llegaron los grandes exploradores del siglo XIX. Giovanni Battista Caviglia, Howard Weiss, Flinders Petrie. Weiss usó pólvora para abrir pasadizos, dañando partes de la estructura, pero también midió con exactitud y descubrió las cámaras de alivio. Petrie, más cuidadoso, estableció estándares científicos y demostró que los bloques encajaban con una precisión milimétrica. Estos hombres no solo excavaron, cambiaron nuestra percepción, de monumentos míticos a logros humanos extraordinarios. El siglo XX trajo descubrimientos que siguen fascinando. Los barcos solares, enterrados junto a la pirámide de Khufu,
uno reconstruido y expuesto en un museo especial. Las tumbas de trabajadores que revelaron su vida cotidiana y los escáneres modernos que detectan vacíos internos. Hoy, millones visitan Giza cada año. Se paran frente a la gran pirámide al amanecer, sienten el peso de los siglos, toman fotos con el sol naciente detrás y se preguntan lo mismo que los antiguos: ¿cómo lo hicieron? El turismo ha traído prosperidad a Egipto moderno, pero también desafíos: erosión por multitudes, contaminación, necesidad de conservación. El legado va más allá de la piedra. Las pirámides inspiraron arquitectura, desde el Louvre hasta obeliscos, matemáticas, la proporción áurea en arte y diseño, y hasta la cultura pop, películas, libros, teorías conspirativas. Pero en su esencia representan algo universal: el deseo humano de trascender la muerte, de dejar una marca que sobreviva al tiempo. Khufu quiso que su Ka ascendiera eterno. En cierto modo lo consiguió. Su nombre puede haberse olvidado en la antigüedad, pero la pirámide que construyó sigue hablando por él, generación tras generación. Mientras el mundo cambia a su alrededor, ciudades crecen, tecnologías avanzan, climas se alteran, las pirámides permanecen inmutables. Testigos silenciosos de la grandeza y la fragilidad humana. Un recordatorio de que lo que construimos con fe, esfuerzo y visión puede durar más que cualquier imperio. Mientras el sol se pone sobre la meseta de Giza, las pirámides proyectan sombras largas que se extienden como dedos sobre la arena dorada. El viento del desierto levanta finos velos de polvo que danzan alrededor de las piedras, y por un momento parece que el tiempo se detiene. Estas estructuras, construidas para la eternidad de un faraón, han sobrevivido a imperios enteros, guerras, invasiones y cambios climáticos. Han visto nacer y morir civilizaciones, y aún siguen allí, silenciosas, como si nos observaran. ¿Qué nos enseñan hoy, después de 4500 años? En primer lugar, que la ambición humana puede lograr lo imposible cuando se une a la organización, la fe y el esfuerzo colectivo. Khufu y sus constructores no tenían máquinas ni electricidad, pero tenían visión, matemáticas precisas y una sociedad capaz de movilizar recursos masivos sin colapsar. La Gran Pirámide es prueba de que, cuando un pueblo cree en algo más grande que sí mismo, puede crear maravillas que trascienden generaciones. Pero también nos recuerda la fragilidad de todo imperio. El antiguo reino cayó no por falta de poder, sino por desequilibrio. El Nilo dejó de ser predecible, los excedentes se agotaron, la centralización se volvió insostenible. Las pirámides más pequeñas de los últimos faraones son un eco visual de esa lección. Cuando el orden natural y humano se rompe, incluso las construcciones más grandiosas pierden fuerza. Hoy, en un mundo que enfrenta sequías crecientes, cambio climático y crisis de recursos, Giza susurra una advertencia sutil: la prosperidad no es eterna si ignoramos el equilibrio que la sostiene. Hay algo más profundo. Las pirámides nos hablan del deseo universal de trascender la muerte. Khufu quiso que su Ka viviera para siempre. Nosotros construimos legados en forma de arte, ciencia, familias o recuerdos digitales. Todos buscamos dejar una marca que diga: estuve aquí. Y aunque la mayoría no construyamos montañas de piedra, cada acto de creación, un libro, una canción, un jardín, una conversación, es un pequeño eco de esa aspiración faraónica. Finalmente, Giza nos invita a la humildad. Con toda nuestra tecnología, aún no podemos replicar su precisión sin máquinas pesadas. Aún debatimos cómo movieron bloques de 70 toneladas a 50 metros de altura.
aún descubrimos vacíos ocultos con rayos cósmicos. Las pirámides nos recuerdan que el conocimiento humano es incompleto, que el pasado guarda respuestas que todavía no entendemos del todo. Y quizás eso sea lo más hermoso, que algunos misterios están hechos para seguir inspirándonos, para mantener viva la curiosidad, para que generaciones futuras sigan mirando al cielo y preguntándose lo mismo que nosotros. Respira profundo una vez más. Siente la arena bajo tus pies imaginarios, el calor residual del día en las piedras, el silencio que envuelve todo. Las pirámides no necesitan palabras para hablar. Su presencia basta, y en ese silencio tal vez encontremos nuestra propia eternidad. La noche ha caído sobre Giza. Las estrellas brillan con la misma intensidad que cuando Khufu miró al cielo hace 4500 años. La gran pirámide, ahora silueta oscura contra el firmamento, parece absorber la luz de la luna, mientras la esfinge permanece agachada, con su mirada fija en el horizonte, donde el sol nacerá de nuevo mañana. El desierto está en silencio absoluto, roto solo por el ocasional susurro del viento que acaricia las piedras y levanta pequeños remolinos de arena. En este silencio, todo lo que hemos recorrido cobra sentido. Desde los primeros sueños divinos de un faraón que quiso tocar las estrellas, hasta las rampas de arena mojada, los barcos cargados de granito, las alineaciones que sincronizan la Tierra con el cosmos, los pasadizos oscuros, los vacíos ocultos que la ciencia moderna apenas empieza a vislumbrar. Todo forma parte de una misma historia, la de una civilización que creyó en la eternidad y la construyó con sus manos. Cierra los ojos ahora. Siente el calor residual de las piedras bajo tus pies imaginarios, el aroma seco y antiguo del desierto, el murmullo lejano del Nilo que aún fluye en algún lugar invisible. Deja que el peso de los siglos te envuelva como una manta suave. No hay prisa, no hay respuestas definitivas que debas encontrar esta noche. Solo hay el eco de miles de voces que trabajaron juntas, el latido lento de una pirámide que respira con el tiempo, y la certeza de que algunos misterios están hechos para acompañarnos mientras dormimos. Imagina que tu propia esencia, Tuca, flota libre, ascendiendo por los conductos estelares hacia las estrellas que los antiguos observaban. No hay miedo, solo paz. El desierto te arrulla con su silencio eterno. Las pirámides velan por ti, guardianes inmóviles que han visto nacer y morir incontables noches como esta. Si este viaje por Giza te ha acompañado hasta el final y sientes que los susurros del Nilo te llaman de nuevo, quédate con nosotros. Suscríbete y activa la campanita para que las próximas noches también podamos explorar juntos los secretos del antiguo Egipto. Y si algún enigma te ha tocado especialmente, déjalo en los comentarios. ¿Qué misterio o faraón te gustaría que contáramos la próxima vez? Tus palabras ayudan a que estas historias sigan creciendo. Duerme tranquilo. Deja que el Nilo te lleve en sueños al antiguo Egipto, donde el sol renace cada mañana y el Maat se restablece en equilibrio perfecto. Y cuando despiertes, quizás lleves contigo un pequeño susurro de arena, el recuerdo de que lo eterno no está solo en las piedras, sino en la curiosidad que nos hace seguir preguntando. Buenas noches, y que las estrellas de Giza te guíen hasta el amanecer.